Amigos de la Matrix, un placer estar con ustedes este lunes 6 de abril del 2026 con un tema que les tenía prometido para el día de ayer, pero bueno, ya se me complicó y estamos aquí cumpliendo nuestra palabra y vamos a estar hablando de la historia de el Monte de Piedad. Vamos a dividirlo como en dos partes. La primera es, ¿qué es el Monte de Piedad? Aquí vamos a poner una imagen de apoyo. ¿Qué es el Monte de Piedad? El Monte de Piedad, aquí tenemos una imagen que no era la que esperaba, pero sí refleja mucho de sus inicios de los cuales vamos a estar hablando. Pero bueno, el Monte de Piedad, queridos amigos de la Matrix, es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. En otras palabras, es una casa de empeño, una institución virreinal, porque se fundó desde 1775, o sea que está cumpliendo 251 años al día de hoy. Imagínense, entonces es privada, no es del gobierno, es privada y el primer dueño perpetuó a 10 generaciones para que la persona que está encargada ahorita del Monte de Piedad incluso tenga el mismo nombre que el fundador, que ese nombre es Pedro Romero de Terreros. Entonces, vamos hablando, ya dijimos qué es el Monte de Piedad. El Monte de Piedad es una casa de empeño, la primer casa de empeño en nuestro país y que se fundó desde 1775, incluso el 25 de febrero y fue un sábado. Entonces, aquí está el logotipo de Monte de Piedad. No sé por qué se me cambiaron las imágenes, pero continuamos. Es igual de importante una a la otra. Pero aquí ya estamos viendo el logotipo oficial que a lo largo de los años ha cambiado un poquito, pero bueno, este viene siendo ahorita el oficial y el Monte de Piedad, como ustedes saben, está en la Ciudad de México, en el centro histórico, muy cerquita de Catedral. Si no me equivoco, está por la calle Tacubaya y es un edificio emblemático, fuerte, pues que simplemente tiene 250 años. Entonces eso ya nos va diciendo cómo va la historia. Entonces, ya que definimos qué es el Monte de Piedad, que no pertenece al gobierno, que es una institución privada, y que que la descendencia del dueño que lo fundó pertenece hasta el día de hoy, ahí vamos avanzando y metiéndonos a esta casa de empeño, que cada empeño es una historia, que actualmente cuenta con 300 sucursales en todo el país. Aquí en Ciudad Juárez me parece que había 3. Busqué información, pero no la encontré. Pero seguimos, o sea, 300 sucursales en todo el país. Realmente, cuando nació el Monte de Piedad, vino a aligerar a muchas familias. Pero bueno, nos vamos a ir como que antes del Monte de Piedad, pues tuvo que haber habido un fundador. Y el fundador, les repito el nombre, el señor Pedro Romero de Terrones, también conde de Regla, llegó de España a la Nueva España, porque en ese tiempo éramos la Nueva España, recuerden. Y, y él era mucho conde de Regla, muchos nombres que tienen que ver con sus propiedades tienen que ver con la Virgen de Regla, que es muy popular en España y también en Cuba. Eh, y entonces, cuando él ya se iba a venir para la Nueva España, se encomienda a esa Virgen para que le dé prosperidad. Entonces fue tanta su prosperidad de este señor Pedro Romero de Torreros que se convirtió en el hombre más rico del mundo, literal. El hombre más rico del mundo, ¿por qué? Porque llegó a México con un tío, el tío ya estaba inmiscuido con lo que venía haciendo la minería. Al poco tiempo, Pedro llegó aquí aproximadamente antes de cumplir los 20, o sea, súper joven. Y llegó precisamente para hacer una fortuna, pero nunca nos imaginamos que tanto. Pero bueno, nada es gratis en esta vida, así que no se lo pierdan.
Entonces ya llegó y su tío lo recibió, creo que también estaban 2 hermanos aquí de él, pero pues sí, eran descendientes españoles, entonces murió el tío, entonces él se quedó a cargo de las minas del tío y también de algunos cargos públicos que el tío ejercía. Entonces inmediatamente se mezcló con la sociedad de ese tiempo, en esos lugares del estado de Hidalgo, Querétaro, por ahí, en el centro del país, que era donde estaban las minas. Y bueno, ya le empezó a ir muy bien, a explotar y explotar lingotes de oro y plata. Entonces, él, en, con toda su fortuna que iba creciendo y creciendo cada día más, este, establece una hacienda la cual permanece hasta nuestros días, pero ahorita ya es un hotel y lugar de eventos y que puedes ir a darte un tour, porque el lugar es impresionantemente grande y bello. Eh, la hacienda se llama Santa María Regla, por eso les decía que todo tiene que ver con la Virgen de la Regla. Incluso fundó con otras pequeñas haciendas a los alrededores, también con los nombres de Nuestra Señora de la Regla en algún tipo de variante. Pero esta, la principal, la hacienda Santa María Regla, la que les estoy diciendo que ahorita es un hotel boutique, es fabulosa. Si pueden, los que ya hayan ido, que está en el estado de Hidalgo, en Huasco de Ocampo, un pueblito que él mismo fundó, porque en esa hacienda que era, aparte de que era su hacienda, su casa, ahí mismo tenía su propia fundidora. Entonces le traían todos los metales hechos roca y tenía sus hornos, los cuales permanecen hasta el día de hoy. Este, y, y empieza a volverse sumamente rico, incluso le enviaba regalos al rey tercero de España, le mandaba a regalar barcos, apoyaba el ejército, sufragaba gastos de España, o sea, como que lo que él quería, Pedro Romero de Terreros era como que conocer al rey. Nunca lo conoció porque él se vino de España muy joven y ya jamás regresó. Aquí se quedó y aquí hizo su fortuna, aquí hizo su vida y ahorita vamos viendo qué pasa con todos esos lingotes de oro. Pues bueno, convierte la hacienda en su propia fundidora, pero tratando a los empleados de una forma eh, prácticamente eran sus esclavos. Incluso esas personas no sobrepasaban ni siquiera los 30 años de edad, morían muy jóvenes porque si no tenían un accidente con, imagínense, estar fundiendo las piedras, sacar el oro, son temperaturas increíbles, utilizaban mercurio, utilizaban ácido cianúrico, entonces se enfermaban y no crean que los llevaban al doctor, sino que este señor, el conde de Regla, o Pedro Romero de Terreros, tenía como unas cámaras de aislamiento. Entonces ahí ponían a los enfermos, pero no para atenderlos, sino para, pues, que ya fallecieran y al momento de fallecer no crean que los enterraban, sino que los echaban al horno, ¿no? Ahora sí que lo del agua al agua, o sea, suena terrible, pero no lo inventé, es historia, ustedes también lo pueden consultar y así fue amasando la fortuna. Incluso si ustedes tienen un tour o han ido a esta hacienda, que incluso en esta hacienda se filmó la película de El Zorro con Antonio Banderas, Silvia Pinal también vivió ahí y algunas novelas de Televisa también llegaron a tener esa locación. ¿Por qué? Porque está aproximadamente a 2 horas de la Ciudad de México, entonces pues es un lugar yo nunca he ido, pero a mí me pareció extraordinario. Hay una tirolesa, agua, cascadas, un arrochuelo, una inmensa cantidad de bóvedas, de lugares secretos por donde el conde se transportaba, porque sí, fue el hombre más rico del mundo. Entonces, pues, se tenía que cuidar como tal, a pesar de que estuviéramos en 1700. Incluso había como túneles abajo con agüita, que era por ahí donde él se transportaba, pues como para cuidarse.
también se casó con una mexicana descendiente de Moctezuma, algo así, y tuvieron 3 hijos. Para no hacerles el cuento más largo, porque lo podría extender como hasta por 3 horas, porque la historia es increíble. Tuvieron 3 hijos, dos varones y una jovencita y una niña. Y pues ya crecieron y eran muy felices en la hacienda, imagínense. Pues que, o sea, vean la hacienda, véanla, es increíblemente hermosa. Y yo me imagino que todavía hace 200 años, 250, era aún más hermosa, porque todo era mucho menos explorado como hasta ahorita. Y, y la muchachita crece y algo así como Romeo y Julieta se enamora de uno de los trabajadores y pues todo muy bonito, pero pues los atrapa el conde de Regla, nuestro querido Pedro Romero de Terreros, gran ejemplo a no seguir, y los atrapa y se pone indignado, furioso, este, avergonzado del comportamiento de su hija, de que había tachado su apellido, y agarra al pobre muchacho y lo degolla ahí mismo, pero no nada más ahí, mandó a hablarle a todos los trabajadores como para que vayas viendo si te atreves a lo mismo, ¿no? O a fallarme o a robarme. Y lo degolló y luego agarró a su propia hija y también la degolló, la destrozó y no contento con hacer los añicos pedazos a los dos, ni siquiera los enterró. Hizo lo mismo que con sus esclavos, los aventó a las chimeneas las cuales todavía existen porque fueron construcciones maravillosas con una estructura que ya tiene 250 años y va a seguir perdurando, primero Dios, porque sí, es muy, muy hermosa. Entonces, bueno, fue capaz de hacer eso con sus trabajadores, con su propia hija, porque él era tan rico que nada se lo impedía y ni quien se le pusiera enfrente. Pero bueno, la vida continúa para este señor, mientras sus empleados morían aproximadamente antes de los 30, él ya falleció a los 70. Pero antes de fallecer, como que ya empezó a sentir pasos en la azotea y se me hace que no me ha portado muy bien, ¿verdad? Entonces, gran católico, ¿verdad? Empezó a preocuparse por su alma, por la ánima, por sus pecados. Entonces, siempre había apoyado a iglesias y a distintos movimientos, pero ya cuando siente los pasos en la azotea de que, ay, caray, híjole, se me hace que si me voy no me va a hablar San Pedro, sino que me va a hablar el otro, el rey de la Supre. Y entonces empiezas a crear fundaciones, empieza a crear diferentes lugares y es ahí donde crea el Monte de Piedad. Les repito el primer nombre, que ya nos va a hacer a lo mejor un poquito más de eco con lo que sentía el conde de Regla, de que la caducidad estaba próxima y que dijo, pues, ¿a dónde se va a ir mi alma? ¿Verdad? O sea, ya sabía que no se iba a ir, que San Pedro no lo estaba esperando. Entonces, nada más hay de dos sopas, San Pedro o ya sabemos quién. Y entonces, por eso le puso Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas. Y se fundó y empezó a ayudar a muchas personas que no tenían ningún derecho al dinero. Si eras mujer, si eras judío, campesino, minero, ni quien te hiciera caso, nada. Y el Monte de Piedad empieza a enfocarse a esa población, los cuales empeñaban en sus inicios semillas, granos, porque ellos no tenían joyas. Ya después, más adelante, ahora sí, a ver si califica esta imagen, a ver si no me la volteó el sistema. Déjame lo pongo aquí, en lo que me... Ok, aquí está. Es el Monte de Piedad en sus inicios. Aquí nos vamos a 1700. Pero por acá es que se invirtieron las... Aquí está. Aquí está la fila de campesinos, mujeres, mineros, los que más necesitaban y que no tenían acceso, iban y depositaban sus semillas, sus granos,
para obtener dinero y les funcionó muy bien, o sea, tanto que se abrieron 300 sucursales desde 1775 hasta todavía el 2025. Y los intereses eran muy cómodos, entonces era el 1% anual, imagínense. Ahorita ya es imposible que ninguna institución te puede sostener un préstamo con el 1% anual, ¿verdad? Ahorita ya el monte de piedad está a la par de los intereses prácticamente de cualquier banco, que si nos va bien está al 35% y si no nos ponemos a la abusa, nos vamos al 45%, si nos un poquito más, anual, y así que pues mucho, mucho cuidado con eso. Pero bueno, el Monte de Piedad, casa de empeño, la primera casa de empeño en nuestro país, pues así fueron sus inicios, pero ni todo el oro, ni toda la plata, ni todo el dinero del hombre más rico del mundo en ese momento lo salvó de morir de una forma desgarradora, de morir sin paz, de morir intranquilo, de morir en remordimiento por lo que hizo con su hija, a lo mejor más por su hija que por todos los trabajadores que no fueron pocos, porque la hacienda era inmensa. Y ya hacían a las bóvedas para poner los lingotes tanto de oro como de plata, inmensas y estaban llenas. Entonces de ahí agarraban los lingotes de oro súper protegidos y luego ya se iban al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz pues ya a Europa o no sé, no, ¿verdad? Entonces por eso se hizo tan rico y no quedó nada de oro en esas minas, pero todos se lo llevaron. Pero bueno, es ahí donde nace el monte de Piedad de Ánimas. ¿Por qué? Porque el Señor, yo creo que a ver si haciendo el monte de Piedad me voltean a ver de arriba y no me voy directo de pique hacia abajo. Ya las conclusiones, cada quien las va a tomar, pero en lo personal, mejor nos portamos bien y no lo andamos haciendo ni haciendo de menos a nadie, ni poniendo en riesgo su vida, mucho menos la tortura y esas cosas que creemos que están fuera de esta época y siguen ocurriendo, quizás no con tanta soltura o con tanta comodidad por parte de quien lo ejecuta, sino que se hace de una manera más discreta y a veces hasta dentro del propio hogar. Pero bueno, esos fueron los inicios del Monte de Piedad, de donde salió, y siempre fue un éxito, líneas y líneas de personas que podían empeñar sus granos o ya después las joyas, el anillo, el primer brazalete de diamantes, hasta que se extendió por todo el país. Entonces, el Monte de Piedad en 1775 que se fundó, este señor tuvo la claridad de hacer tres cláusulas o tres pilares o tres valores que permanecen hasta el día de hoy. Bien, el número 1 es ayudar a todo el que lo necesite, sea lo que sea, mujer, campesino, lo que sea, por medio de un empeño y se convertían automáticamente en pignorantes. Pignorantes es la palabra correcta para cuando nosotros hacemos un empeño en el Monte de Piedad, nos convertimos en unos pignorantes, dignos pignorantes, porque tú podías sacar tu prenda, la puedes sacar cuando tú quieras. Y era ayudar a todos, el punto número 1, ayudar a todos. El número 2, ese está bien interesante, ayudar a las ánimas del purgatorio. ¿Cómo le haces? Bueno, pues por medio de estar haciendo donaciones, por medio de hacer el bien a quien se pueda, ¿no? No que no nos limitemos. Pero ese es el segundo principio, de ayudar a las ánimas del purgatorio. Le digo que yo creo que se sentía un montón de pavor de morirse, pues no lo voy a librar. Entonces, por eso el Monte de Piedad también tiene fundaciones o ayuda a fundaciones para lograr, por medio de esto, lograr ayudar a las ánimas del purgatorio. Ojalá que hayan ayudado a este señor Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla. Y el tercero, fíjense la visión que tuvo hace 250 años este conde de Regla. Ahí les va. Buscar
y continuar con la perpetuidad de la institución. O sea, que dure de generación en generación. Pues lo hizo muy bien, porque ahorita, les repito, 250 años. Y el mandatario actual de el Monte de Piedad también tiene el mismo nombre de su, ya no es bisabuelo, tatarabuelo, imagínense, no sé cómo se le denomina cuando ya tienes 250 años que se murió tu sangre, y también se llama Pedro Romero de Torreros. Ya pues con una visión un poquito más moderno. No ha sido fácil estos 250 años para el Monte de Piedad. ¿Por qué? Porque pues ha habido muchos cambios. Para empezar, del virreinato se hizo república, el porfiriato. Sí, es algo muy, muy interesante. No, no se lo, es que vean este programa, es fabuloso, pero que aparte se den una vueltecita de cómo era la hacienda y esos momentos, ese tiempo. A mí me parece mágico. Incluso lo vemos en algunas películas del cine mexicano, que sí se iban al Monte de Piedad después de algo, después de las vacaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, después de esos increíbles tres eslabones básicos de esta empresa, pues buscar y continuar con la perpetuidad de la institución, a mí me dejó con la boca abierta, y mucho más que lo hayan logrado. O sea, ¿cómo es posible? El fundador tiene el mismo nombre del actual patrono, así se denomina, del Monte de Piedad, Pedro Romero de Terreros. O sea, ya pasaron 10 generaciones y se cumplió el fin de ayudar a todo el que lo necesite, ayudar a las ánimas del purgatorio por diferentes medios y buscar la continuidad y perpetuidad de la institución. ¿Qué les parece? A mí me parece increíble. Y pues así seguimos con este tema ya casi para terminar, pero ahorita, después de 250 años, en noviembre pasado, estalló una huelga del Nacional Monte de Piedad en casi 300 sucursales en todo el país. Una huelga, una guerra, un divorcio, yo creo que nadie sale ganando. Me parece que nadie sale ganando. Todos pierden los empleados. Imagínense cuántos empleados pueden ser en 300 sucursales. Una huelga pues, casi siempre tiene el mismo principio, buscar mayores prestaciones o aumento de salarios. No lo sé, no lo sé. Solamente sé que desde noviembre a abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses que está en huelga. ¿Y qué pasa? Si en algún momento tú pusiste una prenda en el Monte de Piedad, pues no la vas a poder recuperar hasta que se termine la huelga. Pero lo que sí te garantizan es de que está resguardada y que no le va a pasar nada. Así que si alguien puso por ahí su tele, su anillo de matrimonio, qué sé yo, no se preocupen, más bien hay que pedirle a las ánimas del purgatorio que la huelga termine pronto, porque ninguna parte sale ganando, ni los empresarios o el patronato, ni las familias que dependen del Monte de Piedad directamente, ni las familias, casi 1 millón de familias que son asiduos recurrentes o asiduos pignorantes del Monte de Piedad. Así que pues ojalá que esta huelga termine pronto, que termine lo más rápido y en una forma en que las dos partes pierdan lo menos que se pueda. Yo creo que a 5 meses de tú haber cerrado una empresa y no percibir tu salario y seguir pagando otras cosas, me parece que si tú empeñaste algo o eres un ignorante, puedes hacer los pagos en algún tipo de plataforma, como para que no se te acumulen aparte, ¿no? Pues, como si no fuera complicada la cosa, que no se te vayan subiendo los intereses. Entonces, esta fue la historia del Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas de este conde de regla, Pedro Romero de Torreros. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó cómo México les dio tanto. No puedo decirlo de otra forma, ¿verdad? Porque se llevaron el oro. Y no era para los mexicanos, no fue para los mexicanos.
pero de nada le sirvió a este señor ser el hombre más rico del mundo, porque murió en condiciones totalmente de tristeza, de soledad, de desesperación, a pesar de ser tan devoto de la Virgen y de la religión católica, de la Virgen de regla, pues allí en esos momentos la vida le cobró factura y murió de una forma terrible, abandonado, solo y sobre todo lleno de remordimientos. Espero que les haya gustado este programa. A mí me encantó. Y sobre todo, si pueden ir a ver las imágenes de esta hacienda, lo encuentran, lo googlean y sale inmediatamente, no batallan nada, naditita. Para que se sorprendan, qué bonito ese lugar, qué bonito Huasco Hidalgo, qué maravilloso. Y les digo, si ahorita está bonito, y me imagino cómo ha de haber estado hace 250 años. Gracias por estar con nosotros en la Matrix en este lunes 6 de abril, cuando también la humanidad llegó muy lejos, dándole la vuelta a la luna, me parece que en estos momentos. Así que pues vamos por más y cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con otro tema preparado siempre con mucho, mucho cariño para ustedes y que nos haga una mejor persona, que nos enseñe a ver la importancia del dinero, a cuidarlo y que pues si tenemos que llegar a ser ignorantes o empeñar algo, que lo sacamos a la brevedad y que nos fijemos. Nadie la tenemos garantizada, pero más vale prevenir que lamentar, ahorremos, invirtamos y sobre todo permanezcamos en su canal que los queremos y los cuidamos tanto. Nos vemos pronto y feliz inicio de semana, ya nuestra última semana de vacaciones, así que disfrutemos de nuestro tráfico ligero, yo creo que en toda la República, y aquí los espero. Un gran abrazo como siempre. Hasta pronto.